Buenos días a toda la audiencia. Nuevamente bienvenidos eh, a otro webinar del Comité de Inteligencia Fiscal. En este día estaremos tratando unos asuntos bastante relevantes, ¿no? ¿Cuál es el cumplimiento corporativo que deben tener las empresas? ¿Cuál es la perspectiva legal y fiscal de el llevar o no llevar a cabo ciertas prácticas en nuestras organizaciones? Recordemos que al final del día nosotros somos parte de la organización y tenemos que cambiar el chip a ser asesores de negocios, ¿no? Y ese asesor de negocios es interno para la empresa, para su cabal funcionamiento y para también poder mitigar los riesgos. Como también comentó Alejandro, en este día nos acompaña Alberto Arteaga, que es nuestro abogado en BHR México. Entonces, sin más preámbulos, déjenme compartir ahorita toda la información y bueno, les comento también un poco. Alberto, nuestro abogado, pues tiene amplia experiencia en materia legal, fiscal, corporativa y laboral, ¿no? Entonces, como siempre, pues nosotros tenemos aquí un equipo de expertos y vamos a tratar este tema bastante importante y que al final del día nosotros sabemos que tenemos que dar cabal cumplimiento a las normas, ¿no? Muchos hablan del tema compliance y nos imaginamos en esta parte del compliance que únicamente es cumplir con las obligaciones fiscales. Pero ese compliance ahorita que nos comparta Alberto un poquito más, van a ver que no solamente son las disposiciones fiscales, sino que va más allá. Entonces, pues sin más preámbulo ya vamos a comenzar. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación, pueden levantar la mano si quieren que se les habiliten los micrófonos o bien en la sección de preguntas y respuestas o chat, nosotros ahí estaremos compartiendo nuestros puntos de vista. Entonces, Alberto, para poder empezar, ¿nos puedes platicar un poquito de, pues, todo lo que es la estructura organizacional y por qué consideramos que este tema es bastante relevante? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Les agradezco antes que nada a BHR México por la oportunidad. Es mi primera vez aquí con ustedes, espero que sea la primera de muchas. Y pues sí, es un tema muy relevante el hecho de cómo las empresas tienen que dar cumplimiento corporativo y un cumplimiento en perspectiva legal, ¿no? Las empresas, como cualquier coalición en que exista participación de más de una persona en asociación, siempre se requiere una una estructura organizacional donde se limiten facultades y responsabilidades a cada uno de los socios y de los directivos. Para tomar en cuenta esto, para llegar a esta finalidad, Mike, necesitamos del gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo en realidad? Es la organización que va a dirigir, va a administrar y va a controlar una empresa a través de sus direcciones. Todos sabemos que al entrar a una empresa existe el director general, el director administrativo, el director de finanzas, el director de legal, el director de contabilidad. Entonces, todas estas administraciones o direcciones en su conjunto van a generar el gobierno corporativo. Pero va a ser la forma de que este gobierno corporativo pueda funcionar? ¿Cuáles van a ser los procesos y procedimientos para que el gobierno corporativo tenga o se rija mediante una estructura sólida? Esos procedimientos le vamos a llamar el compliance. Ese tipo de procedimientos son los que va a regir el compliance. Pero regresándonos un poco, Mike, a los elementos del gobierno corporativo, no sé si me podrías cambiar la siguiente lámina. Justo, tenemos la estructura de cómo se va a estructurar la empresa.
mediante una asamblea de accionistas, el cual la rige un marco obligatorio legal, el Consejo de Administración, que también está contemplada en el marco legal y es de carácter obligatorio. El compliance ya nos empieza a hablar de comités de consejos, de transparencia y rendición de cuentas, de gestión de riesgos y control interno, cumplimiento y ética empresarial, entre otros. Pero vamos a empezar. ¿Qué es la Y asamblea aquí, de y aquí accionistas? fíjate, Alberto, que esto es bien, bien, bien relevante, ¿no? Porque al final del día, esta parte de los elementos que ahorita nos vas a ir detallando un poquito, ¿cuál es la función o cuál es la finalidad de ese gobierno corporativo? Es el que se cumpla con la dirección, con la visión y con toda la parte estructural de la organización, ¿no? Y también cómo es que vamos a plasmar eh, eh, ahora sí que cómo vamos a ir tomando esa dirección, bajo qué normas, bajo qué políticas, ya sean externas o internas, porque externas son las leyes y las internas son las que la propia organización crea, pero también al final del día es bien importante esto porque esto nos va a llevar a mitigación de riesgos, ya sean fiscales, ya sean operativos, ya sean de sostenibilidad, porque ahora está muy, muy, muy fuerte este tema de el medio ambiente, del cuidado al medio ambiente, y también ya tenemos algunas normas que nos van a regir, o sea, no es nada más el decir, oye, pues está la empresa y funciona porque empíricamente lo hemos tratado y si bien tenemos ese organigrama o esa estructura organizacional de un director general o un consejo de administración y de ahí todas las direcciones o gerencias, pues al final de cuentas esto debe de estar debidamente documentado, ¿no? Actualmente las autoridades fiscales en algunas revisiones y sobre todo aquellas que se dictaminan para efectos fiscales, cuando hay una revisión de papeles de trabajo, ¿qué es lo que primero piden? Oye, ya antes, cuando quería revisar la empresa, querían revisar a la empresa, le decía, dame tus papeles de revisión de impuestos. Ahora ya no. Ahora dime, ¿qué control interno revisaste? ¿Cómo está el control de la compañía? ¿Por qué? Porque ese debido cumplimiento de controles que tiene la organización es la que le va a dar la pauta para saber si tiene o no tiene un riesgo latente, ¿no? Y es más allá de los impuestos, es más allá de la, de, del cumplir la normatividad, sino lo que muchas veces hemos escuchado, la cultura organizacional, ¿no? Oye, ¿cómo hago que esa cultura organizacional esté permeada en todos los elementos de la empresa? ¿Por qué? Porque si bien este comité y así se denomina, de inteligencia fiscal, recordemos que lo fiscal es consecuencia de la operación. Si es todo un juego de engranes. Si hay uno que falle, entonces empieza a fallar todo. Entonces, por eso es que también las autoridades fiscales, en los casos de revisiones, pues te piden cómo está el control de la organización, porque de ahí voy a saber dónde flaquea y por ahí voy a encontrar ciertos errores. Por eso, como comenta Alberto, es bien importante qué cosas son obligatorias y qué cosas nosotros como firma consideramos que son sugeridas, pero no nada más nosotros como firma, ya es una adopción muy particular de cada una de las empresas y el por qué, y ahorita que nos comparta un poquito más de cada uno de estos puntos, Alberto, van a ver por qué la importancia del que las organizaciones realicen esas buenas prácticas. Perdón, Albert, pero sí quería comentar esta situación. Adelante, Mike. No, nada, pues obviamente los elementos
del gobierno corporativo, venimos de lo particular a lo general en este momento, ¿no? Desde cómo inicia la organización del gobierno corporativo y específicamente de la empresa. Obviamente existen accionistas y estos accionistas van a generar una asamblea general de accionistas o un administrador único, ya sea la forma de que ellos determinen su administración. Es importante saber que para dar cumplimiento a la asamblea de accionistas, se tiene que rendir cuenta cada año, ya sea el administrador o la asamblea, cada año dentro de los primeros 4 meses del año, en el cual se va a rendir, entre otras cosas, los ejercicios fiscales del año inmediato anterior. Es decir, en estos 4 años que pasaron, como poniendo como ejemplo, en estos 4 meses que pasaron de 2025, se tuvieron que haber rendido en los libros corporativos los ejercicios de la empresa del año 2024. Esto es para que el consejo de administración, el administrador único o la forma en que se estructure la empresa tenga la posibilidad de verificar antes de hacer una declaración fiscal. Ellos determinan, evalúan y aprueban los ejercicios anuales y posteriormente se declaran ya ante la autoridad fiscal. Aquí hablamos de un cumplimiento legal y luego de una obligación fiscal, por primera vez de muchas que vamos a tocar al transcurso de esta presentación. Ya teniendo los libros corporativos, se inicia el cumplimiento a los libros corporativos y este es el primer cumplimiento que como accionistas, el consejo de administración o el administrador único tiene que realizar durante el año. Volvemos a lo mismo, el consejo de administración, la empresa tendrá que decidir si es un consejo de administración o un administrador único el que lleve la administración de la empresa. Estos marcos, perdón, son obligatorios. Para más adelante continuar con el compliance, se han elegido o se puede sugerir diferentes tipos de comités que estructuren o que realicen dentro de la empresa. Asambleas, comités, organismos que hagan que fluya la vida organizacional entre los diferentes direcciones. Por ejemplo, aquí tenemos comité del consejo. De este comité del consejo se pudieran tocar diferentes temas, temas de ética, temas de anticorrupción, que es muy importante. Hoy en día los temas de anticorrupción y compliance son muy elementales para las empresas y más aún si son empresas que se dedican a licitar, a tener concursos frente al gobierno, porque siempre lo que se necesita es tener transparencia entre las partes relacionadas, entre los colaboradores, y esa transparencia les va a servir frente a una institución crediticia, frente a un organismo de gobierno. Entonces, estas asambleas, estos comités, se van a generar o se van a crear dentro de la institución para generar un mejor ambiente y como tú lo decías, que genere un mecanismo para que la empresa funcione entre sus diferentes direcciones. Otra asamblea, otro comité que es para mí muy importante es el gestión de riesgos y control interno. ¿Cómo vamos a gestionar los riesgos entre las áreas? ¿Cuál va a ser la manera de planificar y poder combatir estos riesgos que podríamos presentar, por ejemplo, entre un área de contabilidad y un área legal, ¿no? ¿De quién es la obligación, como lo veníamos diciendo hace un momento, de presentar un libro corporativo? ¿De los contadores el realizar las declaraciones o de los abogados el decirle, oye, dentro de los 4 primeros meses me tienes que entregar el ejercicio para yo dar cumplimiento legal y posteriormente tú des un cumplimiento fiscal? Esta gestión de riesgos y control interno también puede estar plasmado en estos comités, en estos sistemas de institucionales para que exista un mejor mecanismo dentro de la institución, Mike. Sí, y fíjate que aquí es bien importante porque en muchas ocasiones las empresas no tienen esa cultura de
el de analizar si lo que están haciendo conlleva un riesgo. Y aparte de eso, no pueden vislumbrar si ya se hizo una estrategia fiscal. ¿Qué nivel de riesgo voy a tener? Oye, es una estrategia muy agresiva, pues voy a tener que documentarla de manera adecuada y saber cuál es ese proceso de quién resguarda la información, dónde se resguarda, cómo se resguarda, y para eso es que deben de cumplir y se debe de tener esa parte de manuales de operación. ¿Por qué? Porque hace poco que platicábamos de este tema en otro foro, nos decían, oye, es que al final de cuentas tenemos que ver a la entidad o al departamento como eso que es, como un departamento, no a la persona. Y se me hizo muy interesante este tema porque es muy cierto que cuando va fluyendo bien la empresa, tienen a su gerente o tienen a su encargado de impuestos, por poner un ejemplo, y de repente, ¿saben qué? Me retiro de la organización o sabes que ya me voy a jubilar y resulta que esta persona era la que tenía todo el conocimiento del negocio en aspectos fiscales, ¿no? Siguiendo este ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que cuando voltean a analizar o porque les llegó un requerimiento, información de 2 o 3 años anteriores y ya no está esta persona, bueno, todo mundo se vuelve loco porque dicen, ¿cómo es posible que no tenemos debidamente documentado esto? Y eso es a través de manuales, de procesos y procedimientos, cómo es que van a resguardarlo. Por eso es que decía, es bien importante, el cómo, quién, cuándo y dónde. Esos 4 elementos son esenciales, pero además de que se tengan y que se cumplan y que se midan los riesgos, sí que haya un organismo de control que vigile el cabal cumplimiento de esta situación. Muchas ocasiones lo que en algunas organizaciones, así como nosotros, que al final estamos certificados y tenemos revisiones externas, por ejemplo, los de ISO, bueno, hacen una auditoría de que esos procesos vayan fluyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, si tú tienes estructurada ciertas tareas, las tienes debidamente documentadas y eso ha llegado a que la empresa vaya a buen cauce, pues vamos a dictaminar o vamos a revisar que efectivamente ese proceso esté bien documentado y se esté cumpliendo. ¿Por qué? Porque también muchas ocasiones lo que observamos es que esos manuales de gestión de proyectos, de gestión de riesgos, de procedimientos, resulta que se vuelven obsoletos. ¿Por qué? Porque quedaron guardados allí en el servidor o en algún escritorio, en alguna carpeta o en algún cajón, nadie lo desempolvó y resulta que esos procedimientos ya son obsoletos, ¿no? Por eso es bien importante que toda esta parte documental sí la vayamos viviendo. Por eso volvemos a la parte, la cultura organizacional. ¿Cómo me hago partícipe de la empresa donde estoy y veo que efectivamente se lleve el cabal cumplimiento de todo lo que a mí me están solicitando, porque para eso me contrataron, para seguir ciertos lineamientos de la operación. Por eso es que es bien importante que exista un órgano que vigile y por lo general es el contralor o es el auditor interno de las compañías las que dicen, a ver, tengo que observar si se está cumpliendo lo que la propia organización ya decidió, lo que la propia organización ya indicó y sabe cuál es la directriz. No es dejarlo así en la borda, porque si no, vamos a ir como barco sin rumbo, ¿no? No tenemos una dirección y vamos ahí nada más moviéndonos como nos lleve el viento, ¿no? Eso es bien importante porque al final de cuentas tenemos que ver un tema relevante. La organización debe de continuar con o sin la gente que actualmente está. Por eso se tiene que documentar toda esta parte y por eso también, y creo que ahorita lo va a comentar un poquito más Alberto, el tema de la ética empresarial, ¿no?
Claro que sí, Mike. Pues es muy importante lo que acabas de comentar en relación de todos estos elementos, de todos estos procedimientos del generar manuales. Y dentro del generar manuales también existe el cumplimiento organizacional, el cumplimiento legal y la ética empresarial. ¿Qué vamos a hacer para que nuestros empleados podamos gozar de una ética, de un organismo limpio, por así decirlo, de un organismo que lleve estos valores a un mayor expandecimiento donde podamos tener frente a las empresas, frente al gobierno, frente a una institución crediticia, estos valores. Eh, yo sin duda soy un partícipe o soy de la idea de que el compliance es la mejor forma, estos procedimientos, hacer encuestas a los empleados, hacer darles se me fue. Darles lineamientos, darles controles. El cumplimiento corporativo, como lo estamos viendo aquí, es el conjunto de políticas y procedimientos de controles internos para garantizar que se cumplan con las leyes y regulaciones. Asegura a la empresa y a sus directivos y empleados actúen conforme al marco legal vigente y contar con programas de integridad, que es justo lo que veníamos diciendo. Con esto vamos a tener como beneficios la mejora de transparencia y confianza en algún inversionista, como lo hemos venido diciendo, en algún organismo de gobierno. Fortalece el valor de la empresa a largo plazo, porque al momento de generarse manuales se genera una amplitud de que sabemos qué fue lo que hicieron hace 5, 6, 3 años. No es necesario que esté la persona. Reduce los riesgos de fraude y corrupción ante otras entidades. Mejora el acceso al financiamiento y condiciones crediticias, porque al tener una empresa responsable y saludable en todas sus áreas, pues tenemos la posibilidad de estar abiertos a distintos créditos. Y esta básicamente es la formación de una cultura organizacional, ética y sobre todo profesional, Mike. Sí, y que al final del día, y nos vamos al ámbito de la sociedad, ¿no? Muchas veces ya no nada más la empresa o la entidad debe de ser responsable del pago de los impuestos, o debe de ser responsable con los accionistas, o debe de ser responsable en su cadena de valor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene clientes, tiene proveedores y se va generando esa cadena en la generación del negocio y movimiento de la economía, sino también ya hay que ver que la empresa debe de ser socialmente responsable, que cuida el medio ambiente. Por eso tenemos esta parte de las normas de sostenibilidad, que de esta parte de los impuestos verdes que en algunos casos ya aplican, en otros estados del país van a entrar en vigor en un par de años. Entonces, ya no se vuelve únicamente, oye, mi empresa sí genera riqueza, que es el objetivo principal, pero además mi empresa va a estar bien vista ante los ojos de no nada más de las autoridades, sino de la sociedad. ¿Por qué? Porque soy una empresa limpia, porque no contamino, porque ayudo a mi propia población, que son los empleados, porque al final de cuentas es el bienestar común, ¿no? Entonces, ya esta parte viene muy ligada a todas también las normatividades adicionales, ¿no? Tenemos en el caso y ahorita seguramente Alberto va a abundar un poquito, pero no nada más es quedarnos con que yo tengo que ver mis disposiciones fiscales o mis disposiciones corporativas, sino voy más allá. Oye, hay normas oficiales para efectos de laborales, ¿no? Incluso en temas de salud. Vienen, cómo me relaciono con mis empresas, socios de negocios, ¿no? ¿Quiénes son? Mis clientes y mis proveedores.
cómo estoy haciendo el cumplimiento cabal de mis procesos fiscales. Oye, lo que estoy pagando es lo que debo de pagar, porque tan malo es pagar más como pagar menos, ¿no? Oye, vamos a ver cuál es la forma eficiente de la estructura de la compañía, ¿no? Y esta parte que ahorita estamos viendo es bien relevante porque todo recae en la documentación. Y si hay algo que no esté bien documentado, después en revisiones de la autoridad, seguramente vamos a tener ciertas sanciones. Es correcto, Mike. Volvemos a lo mismo y es muy importante el mantener una empresa dando cumplimiento, una empresa saludable. No estar esperando a que la autoridad venga con un requerimiento de la materia que sea para que entonces estemos buscando cómo salir del problema, estemos buscando los manuales, estemos buscando los contratos o los diferentes elementos para poder cumplir el requerimiento de las autoridades. Yo creo que la empresa saludable es la que planifica antes de que exista una controversia. ¿Cómo vamos a planificar? Haciendo materiales los actos y decisiones dentro de la empresa. En el marco legal, al momento de constituir una empresa, debemos de tener bien claro cuál es el objeto social y basarnos de ese objeto social al de lo general y posteriormente a la particularidad del caso. Pero volviendo un poco, ¿cuál es lo general? ¿Cuál es el mínimo cumplimiento corporativo que debemos de tener? Aquí nos manejan cuatro, por ejemplo, cuatro puntos que son muy importantes en generalidades de las empresas, ¿no? Que todas las empresas lo deben de tener. ¿Cuál es la estructura empresarial? Iniciando desde a qué se dedica tu empresa, cómo la vas a llevar, cuál va a ser su administración, si mediante un consejo o un administrador único, el cumplimiento a los libros corporativos, a las actas de asamblea. Esa es la materialización de que cuando llegue una verificadora del Servicio de Administración Tributaria y nos diga dónde están tus ejercicios. Ah, el área de contabilidad lo trae, pero también vienen plasmados en los libros corporativos. Esto todo viene reglamentado, viene de su marco legal en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto todas las empresas lo deben de tener por obligación. Pero si también en nuestra empresa generamos empleos, entonces nos metemos a una estructura laboral. Y esta estructura laboral, al igual, hay que tener materialización porque muchas empresas vienen, contratan y no generan un registro, un control en contratos, no generan un registro de, de perdón, de los reglamentos laborales, simplemente pues viven y están así como en las sombras, ¿no? En las penumbras, sin tener materializados los contratos laborales, los medios de control y disciplinarios que van a tener los trabajadores. Todo esto se encuentra su estructura en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Al momento de hacer un cumplimiento legal, Mike, también hay una obligación fiscal, porque tenemos que dar cumplimiento, en este caso con los trabajadores, el pago de la nómina, la retención de impuestos de los trabajadores, nosotros también tenemos que cumplir con nuestros propios impuestos como patrón, las cuotas obrero patronales. Volvemos a hablar de que si hay un cumplimiento legal, hay una obligación fiscal. Y si hay una obligación fiscal, debemos de tener siempre el cumplimiento legal. Otra estructura, y obviamente es muy lógica, la estructura fiscal, lo que hablábamos un poco hace rato, independientemente de los libros, de los trabajadores, tener siempre los ejercicios fiscales, el pago de los impuestos mensuales y anuales, y al final realizar todo un ejercicio para que esa corrida financiera que se tuvo al final de año sea aprobada por el Consejo de Administración o el administrador único para que posteriormente sea llevada a los libros. Y otra vez se genera una obligación fiscal con el pago de impuestos. ¿Cuál es la última circunstancia o aspecto general que manejamos aquí? Son los socios mercantiles. ¿Qué es lo que pasa con los socios mercantiles? Muchas veces la necesidad de las empresas o de ser eficientes, pues se nos olvida generar un contrato.
Nada más elaboramos, emitimos las facturas, pero se nos olvida elaborar un contrato en el que nos diga cuáles van a ser las fechas de cumplimiento, las fechas de pago, todas estas generalidades que en caso de que haya una controversia más adelante, pues las podamos disipar mediante el contrato, que no nada más se emita una factura porque es reglamento para que nos hagan un pago. ¿Y qué es lo que está pasando otra vez aquí? Al momento de dar esa materialización a estos contratos, volvemos a generar una obligación fiscal por la retención de impuestos que llegamos a tener o lo que tengamos que declarar en tema de ICR como un ejemplo. Volvemos a generar en el marco del cumplimiento legal otra obligación fiscal. Estos cuatro puntos que acabamos de tocar ahorita son los más generales. Cada empresa tendrá su particularidad, si son del servicio automotriz, si son servicios financieros, son servicios de salud, cada una tendrá su particularidad y tendrá que dar cumplimiento a su respectivo marco legal. Lo que se le sugiere aquí es que siempre demos ese cumplimiento material. No nada más nos quedemos con que sí cumplo y cumplo mis impuestos. No, que se cumpla todo material en contratos, en documentación, para que cuando tengamos una visita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tengamos todo documentado. Que cuando nos requiera algo, otro tipo de autoridad, tengamos todo documentado, Mike. Sí, y aquí es bien importante esta parte, Alberto, porque más allá también del tema de los contratos, del tema de la revisión de los objetos sociales, de a lo que se dedica la empresa, hay que tener mucho cuidado con ciertos temas, ¿no? O sea, hay que revisar incluso desde la parte del objeto social, si estoy contratando, si estoy contratando a alguna empresa para la prestación del servicio y no caiga en REPSE, ¿no? Y además, ¿qué obligaciones debo cumplir en materia de REPSE si es que esto ocurre? También es bien importante el otro tema, esta parte de los socios mercantiles y que, como bien comentaste, viene ligado con el código de comercio, no nada más es tener esas transacciones entre mis socios de negocios, mis clientes y mis proveedores, sino también ahora desde la perspectiva fiscal, tengo que analizar si las personas con las que estoy haciendo haciendo ese comercio o haciendo esas transacciones, pues no están en la lista negra. Y si llegan a estar, ¿cómo estoy yo preparado para poder mitigar esos riesgos? Por eso es bien importante esta parte de no nada más el compliance se trata del pago de impuestos, no, va más allá, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y nos vamos a otro punto relevante. Esto que decías en la parte de la estructura laboral, del tema de los contratos de trabajo, de los reglamentos interiores de trabajo, también es bien importante los otros cumplimientos que se tienen que realizar, ¿no? Oye, está la NOM 35, oye, que debo de estar cuidándome de que todo lo que esté reteniendo en materia de seguro social y las cuotas que estoy pagando sean de manera adecuada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo lleva sí a una parte fiscal, pero más allá de la parte fiscal es a la continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque muchos sabemos que el seguro social, si nos finca un crédito, ya está casi congelando cuentas, ¿no? El seguro social es el órgano fiscalizador más eficiente porque ellos sí no están con que, mira, te doy un aviso, dos avisos, no, te cancelo las cuentas, te congelo las cuentas, perdón, y hasta que me pagues vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, son ese tipo de circunstancias que al final de cuentas este cumplimiento legal corporativo va más allá del puro pago de impuestos. Es qué tengo que cumplir yo, cómo estoy enfrentando las situaciones, qué pasa si las autoridades fiscales vienen, tengo documentadas todas mis transacciones, estas son adecuadas, mi control interno que tengo establecido sí está cumpliendo su función, que cuál es su función, que revise que se esté llevando a cabo todo lo que la organización ya estableció, ¿no? Al final del día, como pueden ver, sí es un tema
que no podemos estar dejando así al aire, porque al final del día, ¿en qué culmina? Pues culmina en que toda la afectación que realiza la empresa, que el área de tesorería, que el área de cuentas por cobrar, que el área de tráfico, de logística o de inventarios, siempre va a tener una repercusión del cómo actúen al punto contable y por inercia a la parte fiscal. Porque al final de cuentas, como comenzamos platicando, ¿no? Lo fiscal es consecuencia de la operación. Y lo fiscal también tiene consecuencia legal. Y lo legal tiene consecuencia fiscal. Ahí van de la mano. O sea, no pueden ir divorciados. Por eso es bien importante de entrada que se tenga un buen control, unos buenos lineamientos, unos buenos procesos y procedimientos, que estos estén documentados y que irnos con la idea de no es la persona, es el área. Yo al área le voy a pedir cuentas, no se las voy a pedir a Jesús Pérez, ¿no? O a Juan González, no, porque si bien ellos son parte de la organización, ellos al final de cuentas lo único que están haciendo es documentar el trabajo y el trabajo debe de estar plasmado en ciertos lineamientos. ¿Por qué? Porque tenemos también que recordar que debemos de cumplir con todas nuestras obligaciones porque la autoridad puede llegar a revisarnos hasta hasta los 5 años anteriores, ¿no? Entonces, quién es y dónde y cómo se conserva toda la información contable? ¿Cómo quién lleva los libros corporativos? Y muchas veces nos dicen, oye, es que no tenemos este contrato. Y el área de legal nos dice, pues si a mí no me avisaste que se hizo esa transacción, ¿cómo voy a saber que tengo que elaborar un contrato? Por eso tenemos que en las organizaciones tener un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso se llama comunicación. ¿Por qué? Porque si algo no está bien, es porque la comunicación se rompió. Y si ahorita nos llega una revisión del SAT, oye, necesito el contrato con tu parte relacionada. Seguramente no va a estar el contrato porque el área de legal no sabe que hay una transacción y el área de fiscal dice, pues yo supongo que ya está el contrato. Entonces, esas figuras que a lo mejor ahorita dicen es que es absurdo, si ha llegado a pasar. Luego están al cuarto para las 12 se entregando un requerimiento diciendo, me falta este contrato, necesito que me hagan este contrato, y entonces por eso la autoridad no nos cree, por eso nos dice, necesitamos que revisemos todos los controles, ¿no? Al final del día es, pues yo te voy a revisar, tú debes de entregarme la información, no me la entregas, pues ya estás incumpliendo y ya viene un riesgo monetario. ¿Cuál es ese? Pues una multa, o una sanción adicional por no cumplir con ciertas normas, ¿no? Y actualmente, y lo pueden estar viendo, y es algo que nosotros aquí en la firma estamos observando con muchos clientes, la materia de prevención del lavado de dinero se está volviendo muy importante. ¿Por qué? Porque ahí la unidad de inteligencia financiera es la que dice, oye, pues estas transacciones son las que hay que cuidar y vamos a ver si efectivamente están cumpliendo, ¿no? Entonces, ya vamos viendo que el compliance cada vez se hace más robusto, esta parte de las normas que debemos de cumplir se vuelven más complejas y entonces tenemos que estar en todo, pero no somos expertos en nada, ¿no? Muchas veces dicen, oye, es que el de legal debe de saber PLD. Bueno, sí, sí, debe de saber PLD, las normas básicas, pero ¿qué necesito? Oye, necesito que efectivamente se den el tiempo de analizar cuáles son las implicaciones, cuáles son los riesgos y que lo de PLD que vimos el mes pasado, oye, ¿qué estoy haciendo, no?
¿Cómo le estoy avisando a mis superiores o cómo le estoy avisando a los que tengo a mi cargo que hay que trabajar en ciertas situaciones? Entonces, por eso queríamos tratar este tema con ustedes hoy, porque el compliance no nada más se vayan con la idea de que es cumplimiento fiscal. No, el compliance va más allá y por eso, si el mes pasado vimos PLD, que es parte del compliance, pues ahorita lo estamos reforzando, porque al final del día es cómo tengo estructurada mi organización, cuáles son los candados que estoy poniendo, qué tengo que cuidar, además de los impuestos, porque todo va a recaer en un incumplimiento. Y la autoridad va a llegar y nos va a decir, pues aquí está tu multa. Entonces, a ningún empresario le va a gustar que le digan, tenemos que pagar una multa porque no cumplí con algunas obligaciones. Es por eso que ahorita tenemos, ahora sí que estamos ya a mitad del año, tenemos que revisar qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer y de aquí en adelante, cómo voy a poder mitigar cualquier riesgo que ya haya observado y cómo voy a robustecer los controles, procesos y procedimientos que debe de llevar a la organización, ¿no? Entonces, al final del día, esa es la verdadera conclusión. Tenemos que ver qué es lo que tenemos para modificar y de aquí en adelante ir analizando porque los procedimientos y las normas y los procesos que tengan internos deben de estar cambiando conforme vayan actualizándose las situaciones, ¿no? Entonces, al final del día, eso es lo que sí queríamos nosotros compartirles, Alberto y yo, porque consideramos que es bien relevante. Y a lo mejor dicen, oye, es que no vimos ningún tema fiscal. No, pero porque al final de cuentas es consecuencia, esto que estamos viendo es consecuencia. Lo que vimos el mes pasado de lavado de dinero va a tener una consecuencia. ¿Esa consecuencia cuál va a ser? Una multa, un no deducible. Y entonces, incluso puede llegar a decir, oye, pues es que esa multa es tan grande que mejor cierro la empresa. Y entonces ese negocio en marcha, esa sostenibilidad de las empresas es donde no queremos que lleguemos a un incumplimiento, ¿no? Eso es lo que queríamos comentar. Ahorita vamos a dar paso a unos 10 minutos en su caso de preguntas y respuestas, si es que tienen alguna, pero la verdad, agradezco mucho a Alberto esta primera intervención en el Comité de Inteligencia Fiscal y como dijo, esperemos que sea la primera de muchas intervenciones y recuerden que este espacio es por ustedes y para ustedes y de ustedes, ¿no? Continuamos nosotros aquí a la orden y vamos abriendo los micrófonos, si hay algún comentario, ¿no, Alex? Es correcto, Miguel. Gracias a todos por participar. Recuerden que si gustan participar directamente con voz, les podemos habilitar aquí el micrófono. De cualquier forma, siguen habilitadas las secciones de chat y preguntas y respuestas para que podamos hacer dinámica esta última parte del webinar. Mientras les voy indicando que aquí en nuestro chat tienen el link a nuestro WhatsApp, a nuestro canal de WhatsApp, donde justamente pueden encontrar toda la información de estos y más webinars disponibles, eh, tanto para las próximas fechas. Recuerden que también vienen una serie de episodios de PLD que son bastante importantes para todas las empresas y todo lo que está pasando actualmente pues bueno, como lo vemos en las noticias, ¿no? También los últimos temas relevantes de esto. Así que igualmente pueden suscribirse a este canal donde estaremos brindando toda la información de las fechas y horarios para que puedan acompañarnos a ello. Sin más, Mike, Alberto, no veo dudas o demás. Si les parece, creo que podemos dar cierre a nuestro CIF. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a ti, Mike, Alejandro. Fue un honor esta primera intervención.